vamos a dar todos de paso a lo que sea la materia de biología. Para empezar, tenemos el tema de homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Pues bueno, si lo vemos etimológicamente, estasis es estado y homeos o homos es mismo, por lo tanto, mismo estado o, de una forma de un sinónimo, equilibrio. La homeostasis es estudiada por la fisiología y está relacionada con los 5 sentidos externos: tacto, gusto, olfato, oído, etc. Los de materia de morfología ya sabemos que hay más, pero ya, dejémoslo así. Ahora, si estamos hablando del mismo equilibrio, mismo estado, fisiología, ¿cómo podemos definirlo? Pues bueno, Claude Bernard en el siglo XIX nos dijo que es la capacidad que poseen los organismos para mantener igual las condiciones internas para sobrevivir. U otra forma de decirlo, la tendencia a mantener regular las condiciones del medio interno a pesar de los cambios adversos del medio externo. Es decir, que el cuerpo va a intentar mantenerse regulado a pesar de todo lo que esté pasando, sea por ejemplo falta de alimentación, exceso de alimentación, temperaturas, otras situaciones como el estrés, los peligros, entre otras situaciones. Entonces, para poder ver cómo funciona la homeostasis, podemos ver sus características. En primer lugar, no puede fallar, porque el momento que falla, como es un estado constante, pues ya no funciona, te mueres. Es, por ejemplo, la refrigeración líquida de algunos dispositivos ya avanzados, por ejemplo, la inteligencia o redes de cómputo. El momento que deja de estar enfriando, se calienta todo y falla. Pero también, si no se mantiene constante, es decir, que a cada rato estamos siendo alterados por una enfermedad, tras otra patología, o por ejemplo, el estrés de la vida cotidiana, estrés más estrés, depresión, ansiedad, puede haber consecuencias neurológicas, también puede deberse a situaciones como propia genética u otros fallos endocrinos, hasta propiamente emocionales, que fácilmente derivan en una muerte más rápida. Por lo tanto, al no poder fallar y al estar manteniendo constantemente esta regulación, pues su otra característica es que es continuo. Es decir, desde que empezamos a desarrollarnos como fetos, como embriones, hasta la muerte, no va a detenerse. Es como el corazón latiendo, en ningún momento va a detenerse. Y además registra respuesta a varios cambios, tanto externos como internos. En este momento, si acabo de comer, está regulando todo el metabolismo interno, que es la cantidad de glucosa en sangre, la cantidad de calcio. Está, por ejemplo, otra parte de mi cuerpo está con la orina, así con la cantidad de iones de cada una de estas cosas, el ácido úrico, la glucosa. En otra parte, debido, digamos, que hice ejercicio en la mañana, ahorita está reparando el músculo, está viendo que pasando. Si ahorita empieza a hacer más calor, mi cuerpo va a empezar a sudar. Todos esos más un millón de más cosas, porque puede ser que tenga una una bacteria por ahí en los pulmones que te están matando, o tal vez por el otro lado de la nada se rompió un pequeño vaso y está separándose, etcétera, etcétera. Todo eso va a estarlos regulando constantemente. No solamente a una situación concreta, no. Todo lo que perciba, es decir, un montón de cosas, van a estar siendo reguladas. Y por último, su efectividad depende de la edad. No es lo mismo estar jugando en la tierra cuando está chiquito. No es lo mismo comerse una hamburguesa con una Coca-Cola cada fin de semana de joven. No es lo mismo estar intentando hacer ejercicio así de gimnasia, calistenia, al fallo y todo eso de joven, de adulto mayor. Es decir, todo va a cambiar. El envejecimiento celular deriva pues una menor eficacia en el sistema demostático. Por lo tanto, hay que saber cuidarnos, porque ciertas situaciones del presente pueden alterar el futuro. Aunque bueno, esto no es materia de salud, no es materia de nutrición, no es materia de, no sé, de cómo cuidar la vida. Estamos hablando de la parte teórica, lo que está detrás. Y uno de los modelos o un diagrama muy importante o muy interesante podría ser donde todo este cuadrito es el cuerpo humano. Aquí, digamos que entra un estímulo, el que sea. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo de la temperatura para tenerlo más claro. Un receptor concreto lo va a detectar. Este receptor envía un mensaje al coordinador. Este coordinador va a generar respuesta que le haga al efector que tenga que realizar. El efector va a hacer la respuesta, pero también otro órgano comunicará al coordinador para que haya una retroalimentación. Puede ser tanto positiva o negativa. Ahorita les voy a explicar la diferencia. Y para hacerlo, pues aplicamos el método que el aprendizaje será más a través de los ejemplos y los ejercicios que la propia teoría, ¿no? Así que imaginemos que ahorita que estamos ya aumentando la temperatura, el día de ayer la mayoría de nosotros estaba quemando, o en otros lugares literalmente está nevando. Aumenta la temperatura, imaginemos, aumenta la temperatura. Entonces los receptores térmicos, es decir, la propia piel, va a detectar este cambio. Se lo dirá al hipotálamo,
que es el centro, el coordinador central de esta situación, el hipotálamo va a decir una respuesta que esto le afectará de ciertos órganos o ciertos tejidos. En este caso, digamos, los vasos sanguíneos se van a dilatar para liberar el calor. Las glándulas sudoríparas van a empezar a sudar como locas. Y tal vez, otro ejemplo sería que sentemos una sensación de sed en la boca. Pues dejemos los primeros dos para simplificar. Estos efectuarán la respuesta, aquí vasodilatación y sudor. En la nada van a enviar una respuesta y se dará un feedback, o una retroalimentación. Esta puede ser tanto positiva o negativa. En el caso, digamos, que digan, no, pues estos órganos dicen, ya se reguló el calor, el hipotálamo va a enviar de nuevo la respuesta para acá, si aquí faltó la flecha, y le va a decir a los receptores, ya cálmese. Es decir, ya liberamos la temperatura corporal, ya nos estabilizamos, ya no haga nada. Pero hay otro caso, por ejemplo, el del parto. Durante el parto, en lugar de que digan, no, ya nos detenemos, ya liberamos la suficiente cantidad de oxitocina, que los de Morfo ya sabemos que sirve para que los músculos se contraigan. Esa es una función de la oxitocina. En lugar de decir que se detenga, el hipotálamo va a estar repitiendo una y varias veces que aumenten la cantidad de oxitocina constantemente hasta que se efectúe todo el parto. Entonces está dando desde tu alimentación positiva para que pues se siga manteniendo este estado de pues raro o distinto, para que llegue al equilibrio de nuevo. ¿Ok? Esos son los dos tipos de feedbacks o de tu alimentaciones. Y eso es una forma, este diagrama es una forma útil para poder ver qué pasa en el organismo. También podemos ponerlo, por ejemplo, cuando baja la temperatura, o cuando estamos en estado de estrés, o cuando estamos jugando un deporte. Todo lo que se tiene que liberar, la dilatación de los vasos sanguíneos para el flujo de sangre, por ejemplo, la liberación de adrenalina para evitar la sensación de cansancio, todo eso. Entonces, pero la homeostasis, ¿qué controla a cierto punto? ¿O qué regulaciones biológicas podemos ver? ¿O cómo es que puedes regular el cuerpo? Pues bueno, hay varias formas de regulación biológica. Tenemos la del ciclo celular, es decir, durante todo el desarrollo de la célula cuando se empiezan a reproducir tanto en mitosis como en meiosis. La expresión génica, que considero que es una de las más importantes, ya que se mantiene desde que empezamos a nacer hasta durante toda la vida, porque existe hasta un tema llamado epigenética, luego lo mencionaré. Está la parte nerviosa a través de los impulsos nerviosos y la sinapsis, muy importante. Por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo sinapsis cerebral para generar la información, para poder correlacionar lo que yo estoy viendo con lo que me estoy viendo decir, con la información que ya tengo de antemano, y tal vez con lo que estoy leyendo con otros apuntes de acá. Y la endocrina, las señales químicas, por ejemplo, si ahorita acabo de comer, pues todas las señales de las hormonas, por ejemplo, la insulina se va a empezar a liberar para que toda esa azúcar en sangre se meta a las células y mantener esta regulación. Si acabo de tomar una bebida con mucho sodio o algo así, como la Coca-Cola, van a liberarse otros efectores, por ejemplo, si tengo poca presión sanguínea, que eso lo detecta el sistema juxtaglomerular del riñón, ya lo saben los de Morfo, pues también se van a empezar a liberar ciertas hormonas para contraerlo, para liberar ciertas sustancias que lo hagan más, para que aumenten la presión. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno. Ahorita estoy dando unos ejemplos de lo que puede hacer cada uno. En la nerviosa fácilmente podemos decir que son impulsos electroquímicos, neuronales. Ante la célula, acuérdense que como que la neurona es como un bastón alargado y un neurotransmisor es lo mismo que una hormona. Hay que ser sinceros. La única diferencia es el medio. En las neuronas se transmite a través justamente de los nervios y la forma endocrina se transmite a través de la sangre o receptores de membrana. Los nervios liberan un neurotransmisor, esto lleva en forma de vesícula, pasa por el espacio sináptico y llega a la otra neurona, y esto hará que se polarice o se despolarice. ¿Okay? Ahora, en forma endocrina, tenemos una glándula, de la que sea. Esta liberará una hormona, un regulador, que llegará a un órgano diana o blanco, y este efectuará una respuesta. Pero ¿cómo es que la hormona atraviesa a ese órgano, a ese tejido o a esa célula? A través de algo conocido como receptores de membrana. En toda la célula, en toda la membrana celular, en todo esto, hay miles de millones. Bueno, tal vez no millones, pero miles y miles de receptores de membrana, muy específicos o muy generales. ¿Ok? Y en la endocrina existen varios tipos de regulación. Tenemos la endocrina, que es la típica que va de un lugar muy distante, donde el medio que se utiliza es la circulación sanguínea. Tenemos la autócrina, donde la propia célula va a liberar hormonas para autorregularse. Y la parácrina, donde una célula va a regular la estimulación de la otra.
En el caso de los que estamos en Morfo, ya vimos, por ejemplo, el caso del testículo, con las células de Leydig y las de Sertoli, que uno recibe una hormona, que esta libera otra hormona y esta regulará la espermatogénesis. ¿Okay? Un ejemplo de autócrina son los glóbulos, bueno, son los antígenos T o anticuerpos T. ¿Okay? Y la sinapsis. Al final de cuentas utilizan un mismo regulador, las sustancias químicas. Uh-huh. Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo, con la glucosa. La glucosa, imaginemos que acabamos de comer, empezamos a digerir todo. En el intestino se empieza a liberar la glucosa y pasa a la circulación sanguínea. Esto aumentará drásticamente los niveles de azúcar en sangre. Los receptores van a enviar un mensaje al hipotálamo. El hipotálamo le dará un mensaje al páncreas para que éste libere insulina, produciendo las células betas. Esta insulina le dirá a que todas las células, principalmente las del músculo y del hígado, almacenen la glucosa. Al almacenarse en esas células, la glucosa en sangre disminuye. En este caso, nuestra regulación nerviosa es que con aumenta insulina también aumenta la leptina. Pero ¿qué pasa a lo contrario? No has desayunado, tuviste que irte corriendo a la escuela y tuviste educación física, de ejemplo. O simplemente estás a dieta o no sé. O simplemente por la propia cantidad de ejercicio físico, pues toda la glucosa que tenías, pues va. ¿Qué va a pasar? La glucosa en sangre disminuye. De nuevo el hipotálamo recibe el mensaje. Llega al páncreas y el páncreas esta vez va a liberar glucagón, que principalmente irá al hígado, aunque también puede ir a los músculos. ¿Qué es el glucagón? Que donde se almacena la glucosa en forma de glucógeno, es decir, en el hígado y los músculos principalmente, se ha liberado, no sin antes producir un fenómeno conocido como glucógenolisis. Glucogenolisis, es decir, lisis es separación o ruptura. Glucógeno, pues es todo el almacén de glucosa que tienes. Entonces se va a empezar a romper todo el glucógeno para que se vuelva de nuevo su unidad funcional o su primera unidad, que es la glucosa, se libera en sangre y esto llegue a las demás partes para que empezamos a activarnos, digamos al cerebro, ¿no? Y ya, aumenta la glucosa en sangre. Disminuye la insulina, disminuye la leptina y aumenta la epinefrina, que esta permite la oxidación de grasas. Ahí te daría el tema de, por ejemplo, el ayuno intermitente o también otras cosas que tienen que ver con cómo quemamos la grasa, son los estudios que primero tienes que hacer, digamos, agotar los músculos a través de la fuerza o resistencia, es decir, por ejemplo, el gimnasio, se acaban las reservas de glucógeno del músculo, por lo tanto, ahora lo único que tiene el cuerpo son las grasas y va a empezar a quemarlas a través del cardio que lo harás. Entonces, conociendo todo esto, nosotros podemos entender nuestro propio cuerpo o por qué cada una de las situaciones, por qué me siento cansado, sino cómo, o por qué ciertos tipos de alimentos me hacen sentir más cansado y otros me despiertan más, ¿no? Aunque también tiene que haber otros factores psicológicos, pero bueno, ya me estoy desprendiendo un poquito del tema principal. Y bueno, aquí tenemos una ruta de la dieta, carbohidratos, glucosa, que esta se va a ir acá, o si no hay, pues se hace una lisis. Y bueno. Ahora aquí vamos con otro ejemplo, ahora vamos a ver una respuesta nerviosa o neurológica. Digamos el músculo liso y las glándulas salivales. Liberamos acetilcolina que llega a alguna célula de ellas. Van a activar un gen conocido como GMTs. El MTs libera IPTs, el inositol-fosfato, que más adelante veremos que en la comunicación celular existen los primeros mensajeros, los segundos mensajeros, los efectores, todo eso. Estos liberarán calcio. Sin embargo, a pesar de que es el mismo proceso, es igualito el mismo paso, los mismos pasos, digo. Uno va a generar contracción muscular y otro generará exocitosis de saliva. Es lo mismo. Aquí entra un tema muy importante. Todas las células tienen todo el material genético. Es decir, nuestro ADN están todas las células sin excepción. Sin embargo, la propia célula va a regular su expresión génica dependiendo de lo que necesite. Es como un recetario. Que me voy adelantando un poquito a este tema que va más importante para mí más adelante. Es como un recetario. Pero, por ejemplo, imagínate que cada célula es como una cocina. Entonces va a haber gente que se dedica a preparar las entradas. Otras personas que se dedican a las carnes. Otras que se dedican a cocinar sopa. Y otras que se dedican, digamos, a hacer los postres. A todos les dan el mismo recetario. ¿Ok? Un poquito diverso, algo de aquí por acá. ¿Qué hará cada persona? Pues ellos tal vez lo único que van a hacer es poner un post-it o poner un marcador para lo que ellos necesitan. Es decir, ¿qué les importa saber que en la página 450 hay una sopa
no sé, sopa de fideos cuando ellos preparan, digamos, tienen que preparar un pastel de fresa. Nada que ver. Entonces, lo que ellos van a hacer es que se van a empezar a memorizar solamente las páginas que les funcionan, van a poner pasadores, van a poner post-its, o van a reimprimir tal vez eso y lo van a tener en su propio recetario para lo que ellos necesitan. Así mismo funciona la genética. Es un recetario. Solo que cada una de las células tiene una distinta función, como en una cocina. Más o menos creo que se entiende la analogía que intento hacer. Ahorita lo vamos a ver más adelante cuando ya entremos a los temas de la expresión génica. Ahora, vamos a ver cómo funcionaría en el ciclo celular, cuando se van formando las células. Las células tienen bueno, durante el ciclo celular, es digamos la vida de la célula, es como si nosotros estuviéramos viendo aquí la vida de la célula, tiene 4 etapas. G1, que es crecimiento, S, que es separación, cuando se separa, cuando se separa el ADN se replica, G2, que es cuando vuelve a crecer, y M, que es la mitosis. Y en la mitosis está la PMAC. ¿Qué es la PMAC? Bueno, todas las fases de la división celular, solo que esto es como una forma fácil de decorarlo, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis, o separación del citoplasma. Sin embargo, en todas estas partes hay checkpoints o puntos de control, como en un videojuego. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estás en el Mario Bros? O en el, no sé, en otro juego. Digamos en el Dark Souls. Tiene checkpoints, ¿no? Porque ¿qué pasa si fallas y te mueres? Pues tal vez tengas que regresar al inicio, ¿no? Muchas veces tenemos esos puntos de control para empezar de nuevo justamente la última parte. Pasa lo mismo con las células, solo que en lugar de morir o simplemente estrategias, es como una zona de control. Digamos ahora como una fábrica, que hacen un control de calidad para que tu producto, digamos tu alimento, tu producto, tu playera, lleguen bien a tus manos. ¿Ok? En la fase G1, que es cuando está toda chiquita la célula, acaba de nacer, antes de pasarle bueno, en todos los puntos de checkpoints están las ciclinas, que es un tipo de proteínas, o la CDK. Van a revisar que el tamaño sea adecuado, van a revisar que el entorno también sea el adecuado, que no haya casi una guerra a muerte ahí contra otros tipos de bacterias o que no se están muriendo de hambre la célula. Y se va a checar también que el ADN esté íntegro, porque hay que acordarnos que hay un montón de enfermedades derivadas de este problema con las mutaciones génicas. Desde los propios cromosomas, que dan por ejemplo al KIKU-CAT, trisomía 21, síndrome de Turner, síndrome de triple X, no sé, síndrome de, no sé, un montón. ¿Ok? Entonces, lo que van a darse cuenta es que si hay uno que otro error, lo van a separar. Tampoco es el gran problema. Pero si el DNA está muy dañado porque la nada la célula le tocó estar en Chernobyl o le tocó estar en contacto con radiación debido a negligencia médica, pues lo que tendría que hacer la célula es apoptosis. Porque si no, ciertas partes del DNA relacionadas con justamente esta regulación se desactivan y empieza algo conocido como cáncer. ¿Ok? O tumores. Durante el S van a revisar de nuevo que el DNA está íntegro, más que otra cosa porque es cuando se empieza a duplicar. Acuérdense que es cuando se duplican los cromosomas para la separación. Entonces, si no están bien divididos, si no están bien acomodados, pues ambas las hijas van a perecer o van a tener fallas. Durante el G2 se va a dar cuenta si ya se replicó todo el DNA, pero absolutamente todo, no puede faltar nada. Porque simplemente un gen con mínimo ínfimo que sea, puede ser la diferencia. ¿Ok? Aquí los pequeños detalles importan. ¿Ok? No es como nuestros trabajos donde se ve bonito y ya cuando empezamos a analizar parte por parte ya es un desmadre. Van a analizar de nuevo el entorno, más que otra cosa para que las células hijas tengan un entorno adecuado. Van a analizar que el tamaño de la célula sea adecuado y ya si empieza eso entramos a mitosis. Y en la mitosis hay una parte interesante. En la anafase, que es cuando los cromosomas se alinean en la mitad, en el uso mitótico, y se empiezan a separar, van a revisar que se hayan separado bien. Que el cromosoma 1 y su cromosoma hermano 1 estén separados. Que en cada alineación esté la misma cantidad de cromosomas. Porque, ¿qué pasa? Ya vimos enfermedades relacionadas con la falta de un cromosoma o cuando hay un cromosoma de más. O, por ejemplo, con los cromosomas sexuales, cuando cuando un óvulo no tiene un cromosoma o tiene doble cromosoma. O lo mismo con el esperma, que tiene doble cromosoma o no tiene ningún cromosoma. ¿Ok? Y ese tipo de fallos, pues ya sabemos que pueden ir a ciertos problemas.
¿Ok? Así es como se va regulando el ciclo celular. ¿Ok? Esta parte de aquí es la misma de hace rato. Y vamos, antes de entrar al operón de expresión génica, sí vamos a entrar una vez al operón. Ahora, antes de pasar lo que es el ADN y la expresión génica, vamos a ver qué es un operón. El operón es una forma más sencilla en que los procariontes, como las bacterias, se regulan. Porque el DNA ya de nosotros es demasiado complejo en relación a de las bacterias. No es que seamos mejores o seamos así, porque nosotros no. Sino que la forma en que se regula tiene un sistema más complejo, tiene más pasos, es más estructurado, digámosle de esta manera. Entonces, pues para empezar desde lo pequeño, de lo sencillo, vamos a ver cómo se regulan las bacterias. Ejemplo, de procarientes, hay muchos procarientes. Los operones regulan la transcripción, es decir, cuando pasan de ADN a ARN. ¿Okay? A través de ello existen los conocidos como factores de transcripción, que simplemente son proteínas que van a permitir tanto la activación como el silenciamiento de genes. Como les dije anteriormente, todo tiene que ver con simplemente estas dos palabras: activar o silenciar, activar, inhibir. Gran parte de los ARNs, que después vamos, bueno, de una vez les voy diciendo, existen dos tipos de ARNs o RNA. Existen los codificantes, que dan lugar a proteínas, dogma central, ahorita lo veremos. Pero también hay otros que se llaman no codificantes, porque no basan a proteínas, sino que regulan todo ese estadio, regulan otras cosas. Están los RNA largos, los RNA medianos, están los microRNAs, que esos literalmente regulan toda la expresión de los RNAs. Y si ven que están mal, literalmente lo activan, se pegan a ellos y lo silencian. Así todo un sistema más complejo que no tiene simplemente con paso 1, paso 2, paso 3, repite, no. Regulan todos esos pasos. Es decir, esta fábrica se va haciendo más compleja, va habiendo más control de calidad y control de todos los procesos que hay detrás. ¿Ok? En los operones, en las procarientes, se les conocen como unidades genéticas funcionales. Es decir, el operón es la unidad funcional mínima que tiene. ¿Ok? Y son un conjunto de genes. ¿Ok? Que regulan su propia expresión. Es decir, estos genes son capaces de regularse a sí mismos. Pero ¿cómo se regulan? Aquí tenemos la estructura básica. Se compone de 4 elementos: R, P, O y todos los estructurales. Esos son variables, ¿ok? El gen R es el regulador. Es decir, es aquel que debido que va a pasar a microRNA, va a pasar a proteína y darle todo ese proceso que ya conocemos, va a codificar por sí mismo un factor de transcripción de las estructurales que va a permitir activar o desactivar el operón. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues bueno, en la zona promotora tenemos ya una proteína instalada aquí arriba. La mayoría de veces es la RNA polimerasa, es decir, aquel que convierte pues justamente el gen pasa a RNA. Está ahí esperando. Va a reconocer la señal y en ese momento va a empezar a avanzar. Así que es lo que va a hacer, es como un skate. Ese skate está en la orilla. En el momento que le diga avanza, en el momento que le quitan, digamos, que le activan, digamos, la luz de avánzale, porque va a desplazarse. Y se va a ir desplazando, y mientras va desplazándose por cada uno de los genes estructurales va a empezar a convertirlos en RNA. Sin embargo, si se dan cuenta, entre el promotor y el estructural hay otro elemento, que es el operador, que es la secuencia reconocida por el factor de transcripción. Entonces, el factor de transcripción que se pasó acá va a regular esta parte de acá. Y si este factor de transcripción le impide a la RNA pues moverse libremente, no va a poder sintetizar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo que impide? ¿Cómo hace eso? Pues bueno, imaginémonos que estamos en un Hot Wheels, ¿no? Y que el Hot Wheels tiene va para abajo, ¿no? Va a deslizarse. Sin embargo, para que avance tiene como una puerta, ¿no? Y tú cuando jalas la puerta ya se va bajando y va haciendo todo el circuito. Más o menos así actúa el gen operador. Es una puerta, ¿ok? Imaginémonos que aquí está la R, aquí está el P, o aquí está el O y aquí están todos los demás. El S va a liberar va a formar un RNA mensajero. Este RNA mensajero se vuelve péptido, se vuelve proteína, bla, bla, continúa y se va a formar justamente este factor de transcripción. Sin embargo, está reprimido, es decir, no está activado.
porque no hay lactosa, porque ahorita estamos viendo el E. coli, la lactosa, ¿ok? El GenLac. Este de aquí va a pasarse acá, a la zona del operador. Y es como una puerta. No, si el ADN polimerasa tiene que deslizarse y choca contra esto, pues no puede pasar. Pero ¿qué pasa? Imaginémonos que llega una molécula de lactosa. Esta lactosa se va a pegar y lo va a hacer que se caiga. Va a caer, es una inductora. Y se va a caer y ya justamente va a permitir que el ADN se deslice. Y desarrolle los 3 genes, porque en el caso del gen LAC hay 3 estructurales, la Z, la Y y la A. La Z es la beta-galactosidasa, que es la que va a romper la lactosa en justamente glucosa y galactosa. La permeasa, que es la que permite la entrada de la lactosa en primer lugar o todo eso, y la transacetilasa, que tiene que ver con otros procesos metabólicos que no vamos a ver aquí. Ok, entonces recordamos Z, Y y A, beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. Y eso es así como funcionan los operones. Si se dan cuenta, se autorreguló a sí mismo. Ahora ya podemos entrar en todo lo que sea el mundo de la expresión génica. Para primero conocer cómo es eso, vamos a saber qué es el DNA y el RNA. Ok, vamos. Pues bueno, son polímeros o son en sí ácidos nucleicos, que son un polímero de nucleótidos. ¿Pero de qué está hecho un nucleótido? Pues bueno, un nucleótido tiene una ribosa o de una desoxirribosa, dependiendo. Por eso es que el ADN se le llama ácido desoxirri y al RNA se le llama ácido ribo, donde la ribosa es una pentosa, si tiene 5 carbonos y la única diferencia es un oxígeno. Sí, nada más es eso. El DNA en su estructura no tiene un oxígeno en la ribosa y por eso se llama desoxígeno. Un grupo fosfato de PO4 y lo más importante, las bases nitrogenadas, purinas y piriminas, y vamos a ver cuáles son. Pero por el momento queremos con esta idea de cómo se va desglosando el ADN. Ahora, el ADN y el DNA también transportan la información genética, pero a través de algo conocido como gen, que el gen es la unidad mínima funcional, es un segmento que permite la herencia o permite la regulación. Y todo el conjunto de genes se le conoce genoma. Si ustedes buscan en Google genoma humano, les va a aparecer, por ejemplo, el proyecto del genoma humano, donde se busca desglosar todos los genes del ser humano. Y como dato curioso, muchas veces nuestro ADN, la diferencia entre una especie y otra es ínfima, es decir, mínimo tal vez el 3, el 5% del ADN hace que una especie se diferencie de otra. Más si están correlacionadas, es decir, no vamos a tener genes parecidos a los de un hongo o a los de una planta, pero sí tal vez a los de mamíferos, y más si son, entrándonos ya en la taxonomía, pues los más cercanos. Tenemos la secuencia genética, tenemos la secuencia gen-gen, o que en biología molecular sea la secuencia de nucleótidos. Y ahora, ¿cómo se van a organizar estos nucleótidos? Pues bueno, en tripletes, ¿ok? O en conocido como codones, que se van a estar regulando o que van a transcribirse de acuerdo al código genético. Ok, ya después de que pasan a ARN, ya lo veremos más adelante en todo el proceso del dogma central, vamos a darnos cuenta que cada uno de estos 3 tripletes o codones codificará justamente una proteína en específico, y más que una proteína, uno de los 20 aminoácidos esenciales. Y ya veremos que hay algunos específicos que tal vez no producen una proteína, sino que dan la base de inicio y la del final. ¿Ok? Y también la expresión es regulada por la epigenética, los cambios externos e internos. ¿Cómo los regula? Digamos que si aquí tienes tu cadena de ADN justamente con eso, lo que va a pasar es que un metil se va a meter aquí. Y muchas veces este proceso conocido como metilación impedirá que se pueda expresar el gen, porque va a ser más difícil poder pues alcanzarlo. Es como si lo encerras en una burbuja. Es muy difícil de alcanzar. ¿Ok? Lo mismo es todo lo que les dije al recetario. Muchas veces pues la epigenética también tiene que ver con ese recetario. Y algunos ejemplos de cómo la epigenética que los regula, por ejemplo, los que hacen actividad física. Los genes relacionados con la construcción de proteínas que regulen justamente pues ¿cómo se llama? La curación de los músculos, se van a activar más. Durante el crecimiento y el desarrollo de la vida, la epigenética va a interactuar. Por ejemplo, durante el crecimiento, todas las hormonas relacionadas o todos los genes relacionados con las hormonas, digamos, del crecimiento y similares u otras, van a estar muy activados. También los hábitos de alimenticios, del sueño, del deporte, las actividades que hagamos, van a estar relacionadas con la epigenética. Así como nuestro contexto, no solamente personal, sino también social. Uno de los 2 grandes ejemplos fue el experimento de las ratas
y la hambruna de 1944. ¿Qué se hizo? Hicieron un estudio en las ratas donde un grupo, las mamás de las ratas los cuidaban constantemente, los abrazaban, les daban cariñitos al estilo de los ratones, digámoslo así, y cuando crecen los ratones estaban bien. Pero otro grupo hicieron que las madres de estos ratones no les dieran abrazos, no les dieran besos, no los cuidaran, casi no les hicieran casos como si no existieran. Algo así, ¿no? Tampoco puedo decir cuáles son las actividades de los ratones, pero de una forma más humana o relacionada con las actividades humanas es como hacer eso, ignorarlos. Y estos ratones, al crecer, tuvieron problemas de apego, problemas de cariño, problemas de irse solos, problemas, digamos, de ira. Obviamente lo estoy diciendo de la forma humana, no de sus actitudes, pues imaginémoslo de esa manera. Entonces, ¿y cuál fue la diferencia? Simplemente cómo fue la crianza de esos ratones. Otro ejemplo fue la hambruna de 1944, que fue un ejemplo de cómo hasta la propia epigenética está presente cuando estamos, aún así siendo fetos, siendo embriones. Ni siquiera hemos nacido y ya la epigenética nos está alterando. ¿Qué pasó? Pues la hambruna de 1944 fue en Holanda o en Países Bajos, de una guerra mundial, creo que ya saben por dónde va el asunto. ¿Y qué pasó? Pues que las madres de esos niños no tenían suficiente alimento, les daban pocas raciones de pan cada semana, de chocolate, vivían estrés constante por las guerras. Entonces, ¿qué pasó? Todas esas hormonas de estrés, tanto por la falta de hambre como por trastornos psicológicos, y se metieron dentro de la sangre que pasaba hacia el niño. Y estos niños, cuando crecieron, tuvieron tanto problemas para lidiar el estrés o lidiar ciertas emociones, o por ejemplo, lidiar ciertas situaciones que necesitan un poquito más de atención, un poquito más de resiliencia de uno mismo, también tuvieron más problemas cardiovasculares y tuvieron una tendencia a la obesidad y a problemas alimenticios. Pues esta misma falta de nutrientes, pues la misma situación de cuando eran niños. Entonces, muchas veces, lo que pasó con nosotros cuando estábamos todavía desarrollándonos, o cuando nuestros padres nos quedan de chiquitos, la alimentación, las actividades que hacíamos nosotros a los 3, 5 años, porque ya también, ya deslindándome un poquito del tema, ya en el ámbito de la nutrición, ya hay estudios que demuestran que los primeros años y la nutrición son los más importantes debido a esta situación con los trastornos alimenticios, o la forma en que nosotros vemos la alimentación y el deporte, afectaron justamente tanto la parte psicológica como la parte genética. Otro ejemplo ya relacionado con los hábitos es, imagínense que tenemos una persona que nació con un gen con predisposición a la diabetes. No voy a meter en todos los temas detrás de ello. Pero vamos a poner dos personas. Imaginemos dos personas. La primera de ellas se cuidó bien durante toda su vida. Se cuidó la alimentación, el azúcar, hizo ejercicio, durmió bien, estuvo tranquilo. Entonces, a pesar de que tenía un gen con predisposición a la diabetes, nunca le dio. O si le llegó a dar, ya fue de muy adulto. O si se le llegó a detectar, fue muy poca la resistencia a la insulina, muy poca la diferencia que tuvo. Pero imaginémonos otra persona. Esta persona también tiene el propio gen con predisposición. Bueno, es alteración más bien. Sin embargo, toda su vida sí comió mal. Comió chatarra, comió comida con mucha glucosa, no hacía actividad física, tuvo obesidad. Entonces, ese gen se activó. Y debido a tus malos alimenticios, unas de tu alimentación hizo que la diabetes o todas las consecuencias llegaran más rápido y fueran peores. Entonces, ¿cuál fue la única diferencia aquí? No fue el gen. Fue el propio contexto, fueron los propios cosas externas que realizó el ser humano. Ok. Ahora vamos a ver ya los nucleótidos rápidamente porque me extendí un poquito con el tema de epigenética. Tenemos las purinas, que son la timina, la citosina. También tenemos el uracilo ahí, pero bueno. Y las piriminas, que son la guanina y la adenina. Cuando se une la adenina y la timina, forman una unión de dos puentes de hidrógeno. Y cuando se une la guanina y citosina, forman 3 puentes de hidrógeno. También podemos decir el uracilo, pero el uracilo como que no se une, pero digamos que se unieran, sonían 2 puntos. Y ahora, todo este ADN se guarda en los conocidos cromosomas, que etimológicamente son cuerpos, soma es cuerpo y cromo es color. Cuerpos coloridos tenía que ver con justamente los colores que se tornaban cuando les ponían estas bases de color para pues, que se vieran. Porque acuérdense que muchos de los tejidos son transparentes, entre comillas. Bueno, cuando los vemos se ven así y necesitamos un tinte especial dependiendo de su pH y otras condiciones para poder ver. Centrómeros en la parte central, que es como una proteína que los une. También tienen telómeros, que es como una capa que recubre sus puntas. Y tienen 2 sectores. Acordemos que luego se duplican.
y todo el conjunto se conoce como cariotipos, que en el caso del ser humano estos cariotipos tienen que ver justamente con la cantidad que hay. En el cuerpo humano hay 23 pares, 46 en total, 44 autosómicos o 22 pares autosómicos y 2 sexuales o un par sexual. Acuérdense que los últimos tienen que ver justamente con nuestro sexo, si es hombre o es mujer, o también ciertos problemas genéticos, cuando hay tres cromosomas X, dos cromosomas X y uno Y, que no solamente está el cromosoma X, ya saben los síndromes de Turner y todo eso. Ahora, con todo esto podemos darnos cuenta algo conocido como dogma central de la biología molecular, que se decía así porque se creía que era para todo, aunque ya desde los 70s, 80s se demostró que no era así, que no es este ciclo. Justamente tiene que ver con lo que les comenté, los DNA y otros procesos, que si también hay personas, bueno, el dogma nos dice que el DNA se replica a sí mismo. Luego pasamos del DNA al RNA, hay una transcripción. Y del RNA a las proteínas hay una traducción. Y para acordarnos bien de los nombres, que es transcripción y traducción, imaginémonos cada uno como un lenguaje. Imaginemos que los nucleótidos son un lenguaje, español, y que los aminoácidos son otro lenguaje, el inglés. Cuando pasamos de DNA a RNA, estamos usando el mismo lenguaje, nucleótidos. Es como si nosotros estuviéramos transcribiendo un libro de texto a nuestro cuaderno. Estamos usando el mismo lenguaje, el mismo sistema de palabras, la misma morfosintaxis, el mismo léxico, todo eso. ¿Ok? O también, y lo único que estamos haciendo es transcribirlo, simplemente moldearlos con nuestras propias palabras. Cuando leemos un texto y te dicen, ahora resúmelo con tus palabras. Más o menos así pasa el DNA al RNA. Hoy se dan cuenta hay una diferencia muy importante entre ellos. No son lo mismo, pero usan el mismo lenguaje. Y con las proteínas, todo lo que transcribimos, o imagínate que nos lo dicen, ahora pásalo en inglés. Ya no son las mismas palabras. O bueno, tal vez ni siquiera en inglés. Transcríbelo a otro idioma. El hebreo, el chino, el indo. Donde ya ni siquiera tienen las mismas letras. Ya no es el sistema alfabético latino. Ya son un montón de símbolos que no entendemos. Entonces lo estamos traduciendo a otro lenguaje. Entonces aquí funciona transcripción y traducción. Y este es el dogma. Sin embargo, luego más adelante, por los 70, se descubrió que el RNA, este de aquí, también se puede replicar. Y que también el RNA puede pasar a DNA. Y se rompió el dogma. Sin embargo, esto ya es más avanzado, ya de facultad, para que vayan a temas relacionados con biología. Dejémoslo ahorita a lo sencillo, ¿ok? En este dogma. Y ya que ya sabemos eso, podemos conocer un poquito más al DNA, que es una bicadena. Son dos cadenas. Una conocida como molde y otra complementaria. Una que va de 5' a 3' y otra que va al contrario de 3' a 5'. Se encuentran en todas las células y organismos. Se encuentran en el núcleo, en el caso de que sea eucarionte, y que dirige toda la información. Y de esa información se va a los tres procesos que acabo de mencionar: replicación, transcripción, traducción. Y si se sale, todos va a ser atacado por todos lados, entonces va a haber apoptosis total. Entonces por eso el ADN no sale de ahí. Casi ya parece un narco que no sale de su casa, pero bueno, que solamente da órdenes y se queda ahí. ¿Qué pasa para pasar a las citoplasmas, o sea, el RNA? Aunque también veremos más adelante que el RNA también necesita de refuerzos, porque si no también se lo comen vivo ahí. Y ahora sí ya podemos pasar con cada uno de los procesos celulares. Empezamos con la replicación. ¿Cómo podemos definir la replicación? Pues bueno, es la capacidad del DNA de copiarse totalmente, una copia exacta, entre comillas, ¿no? Donde tenemos tenemos dos moléculas que transcriben la célula hija. Cada cadena va a formar un propio DNA, ¿ok? Es regulado por enzimas. Las dos principales son la helicasa, que es la que va a abrir el DNA porque se acuerdan está muy comprimido en los cromosomas, ¿ok? También hay otro tipo de proteínas que son justamente los que doblan al DNA, como histonas, ¿ok? Y el DNA polimerasa, que lo que va a hacer pues es formar de nuevo el nuevo polímero al seleccionar nucleótidos. ¿Cuáles son las características de la replicación? La primera, que es semiconservativa, en el sentido que de cada hebra que tengamos vamos a tener una hebra madre, la original, y una hebra hija, la que acaba de ser la polimerasa. Entonces cada DNA que se forme tiene una hija y una madre. Es bidireccional,
porque una va a ir de 5' a 3', la otra 3' a 5'. Pero debido a esto, va a ser semicontinua. ¿Por qué? La DNA polimerasa tiene un error, o tiene un problema. Solo puede leer de 3 a 5 y replicar de 5 a 3. Que en este caso la célula molde, que así se le llama, que es la continua, es la que fácilmente se va a duplicar. Pero ¿qué pasa con la otra? La otra está de 5' a 3'. Así no puede leer el DNA polimerasa. Entonces, esta que luego se va a pasar a 3' más 5' va a ser la retardada. Y si se dan cuenta, cuando el DNA se vuelve a replicar, la continua se vuelve retardada, la retardada se vuelve continua, si se dan cuenta. Pero bueno, es un acto curioso. Entonces, la retardada tiene que utilizar otro método que se le conoce como fragmentos de Ogasaki para poder formarse. Y aquí es cuando entra todo el lidio total. Todo el lío. Ok, aquí tenemos varias enzimas. Tenemos la topoisomerasa, que no se están dando cuenta que cuando, digamos, no se están en un columpio donde empiezan a enrollarse ustedes y sueltan y empiezan a girar. Y en lugar de detenerse, cuando dejan de girar, empiezan a enrollarse de nuevo al otro lado. O cuando están con un cueste que empiezan a enrollarlo tanto que la nada sale. O cuando le suenan rápido, el lugar se vuelve a enrollar. Bueno, quedémonos con el columpio. Lo que va a hacer la topoisomerasa, que como está tan enrollado y se quiere enrollar muy rápido, va a ser el columpio. En lugar de quedarnos ya con las dos líneas, se va a empezar a enrollar de nuevo. Entonces la topoisomerasa va a ser el que se detenga y ya no se vuelve a enrollar de nuevo. ¿Ok? Luego tenemos la dicasa, que es esta de aquí, que es la que se va a separarlos y va a formar la horquilla de replicación. ¿Ok? Esta la separará para que cada una trabaje por sí misma. Luego, en cada una de estas, como ya no tiene ningún sostén, ya no tienen ninguna de las demás proteínas que lo sostenían, en todo el DNA vamos a tener estos pequeños puntitos que se llaman proteínas estabilizadoras de la cadena sencilla o SCB, que es como que están sosteniendo el DNA. Es como cuando están tejiendo algo gigante que tienen literalmente agarrando el tejido extra, o cuando les dicen sostén esto y empiezan, digamos, a amasar una parte y a ustedes les dicen que sostengan eso para que no se doble. Lo mismo pasa con las proteínas estabilizadoras. Son esas personas que se quedan ahí con la mano ahí agarrando un hilo o la cuerda en lo que los demás hacen lo demás. Y evita que se autoenrolle de nuevo también. Luego, de este lado, del lado facilito, del lado tranqui, del 3 a 5, tenemos la DNA polimerasa 2. Que ya dijimos de 3 a 5 y replica de 5 a 3, como lo vemos aquí. Ahora vamos con el lado más problemático. DNA polimerasa produce RNA primeros, que son anzuelos para el poli 3 y el poli 1. ¿Por qué? El poli 3 lo que va a hacer es ir a los primos, o los primeros, y los va a extender, o los va a alargar. Luego va a llenar el DNA poli y los va a degradar, y va a llenar el hueco, y así. Y por último tenemos el DNA ligasa, que es la que va a unir los fragmentos de Ogasaki. De esa forma. Ahora, pasando a lo siguiente, ya podemos ver las 3 etapas, que simplemente vamos a resumir todo lo que acabo de decir. En primer lugar, las enzimas de replicación, ¿cuáles son? Bueno, primera etapa, iniciación. Enzimas de replicación ya vimos las helicasas, que son las que van a formar la horquilla. También tenemos las girasas y las proteínas SCB. Los sitios de inicio, ¿dónde va a iniciar? Pues bueno, en los procarientes se le conoce como ORIC y en los eucarientes el OGC. Después, la separación de las cadenas se forma en la horquilla y tenemos la Eva molde, que es la continua, que es 3,5, lo vuelve 5,3, y la codificante, que es la retardada, que es 5,3 y pasa a 3,5, ¿no? Hasta ahí todo bien. Y tenemos de cebadora, tenemos a la RNA polimerasa, que está aquí simplemente para la retardada. En la segunda etapa tenemos la enlogación, donde la N polimerasa, ya sabemos, sintetiza cal. Va a crecer la cadena a través de las desoxirribonucleicos, que es esto, pues de acá. Literalmente citosina, guanina, adenina y timina, ¿no? El crecimiento bidireccional en ambas cadenas y el semidiscontinuo debido a los fragmentos de Ogasaki. Hasta ahí todo bien. Y ya por último la finalización. Los Ogasaki se eliminan y son reemplazados, ¿no? Las ligasas vuelven a unir los DNA, se separa la maquinaria del DNA, que es los polímeros del DNA, la polimerasa.
Y las los dobles hebras del DNA son semiconservativas porque cada una tiene una hija y una madre. Hasta ahí, ¿no? Todo lo que ya habíamos comentado es lo que ya más contextualizado o ya más enlistado. Y ahora podemos pasar a lo que es la traducción. Digo, la transcripción. Ahora ya podemos pasar a lo que es la transcripción. ¿Ok? En este caso, la RNA polimerasa va a buscar centros promotores. ¿Ok? La RNA es un poquito más fácil ya que son más chiquitos. Acuérdense que solo son una parte de la cadena. Y no hay genes tan largos. ¿Ok? Entonces, los RNA polimerasas son complementarios respecto a la molde. Y se acuerdan, ya les dije cuando que la molde es la que va de 3 a 5 y que se le da de 5, bueno, que es la que se le puede leer de 3 a 5 y se sintetiza de 5 a 3. Entonces, para nosotros saber cuál es la transcripción a RNA, tenemos que agarrar la molde, la que va de 3 a 5. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo, aquí tenemos un centro promotor. Ahorita nos vamos a dar cuenta cuáles son las señales de inicio y las de finalización, porque hay señales de inicio y de finalización que tienen que ver con cómo se ordenan los nucleótidos. Vaya, todo tiene que ver con su ordeno. ¿Ok? Aquí tenemos la RNA polimerasa y aquí la que está de color rojito es nuestra molde 3,5 y aquí está el fragmento de RNA que se está transcribiendo. ¿Ok? Y la otra cadena está inactiva, ¿ok? Esta de como de color negro está inactiva, que es la codificante. Eso no hace nada. Y ya, así de sencillo. Sin embargo, hay algo importante aquí. Que se deben madurar. No solamente, ya lo transcribimos. No, hay que madurar. ¿Y cómo funciona esto? En los genes hay, digamos, zonas que codifican y zonas que no codifican. Conocidos como exones e intrones. Los exones son aquellos que necesitamos porque son los que tienen la información. Los intrones son como el pegamento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer el de este? Pues bueno, primero tenemos nuestro transcrito primario. ¿Ok? Aquí pasamos de DNA, aquí tenemos nuestro transcrito primario, que es este de acá. Ahora, esto se va a hacer un precursor del RNA mensajero, que ya es 5' 3', ¿ok? Si se dan cuenta, ya se ordenaron los intrones. Estos intrones que estaban en línea recta se van a hacer así porque lo que se quiere hacer es algo conocido como splicing, que es fragmentarlos. Lo que va a hacer es que se van a unir y se van a separar. ¿Ok? Y en ese momento, en el momento que estos ya se separan y ya se unen solamente los exones, ya se le conoce como RNA maduro. Y ahora, pero algo falta. Dos partes de aquí. De este lado tenemos una colita. Una colita de puras adeninas o poli-A. ¿Por qué? Lo que les decía, el DNA al entrar al citoplasma todo lo va a atacar todo. También el RNA va a ser atacado. Entonces esta cola es como un escudo. Es decir, en lugar de que cuando vaya avanzando se lastime lo importante, es decir, justamente el material, esta poli-A actuará en forma de escudo para que éste se lastime. No importa que esta llegue pues intacta o que llegue toda destruida, lo que importa aquí es el contenido. Es como en los libros, pues tenemos literalmente qué pasa con las primeras hojas. No sé si han visto que hay unos libros que tienen hojas que no tienen hojas, están en blancos. Y también pues la misma portada o los mismos libros que son pesados, bueno, que tienen como esa capa gruesa, es para evitar que justamente el contenido se lastime. A esto sería en la antigüedad. Por ejemplo, en la antigüedad la gente escribía toda la hoja, pero debido a que las ratas se comían el papel, por eso es que se adoptó lo de los márgenes. Si se dan cuenta, los libros siguen teniendo mucho ese margen, hasta en los cuadernos todavía tiene ese margen. Pero surgió por eso, porque las ratas están comiendo esa parte de ahí y se pierde la información que anotaste o la información de los libros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a generar varias capas de protección para evitar que lo importante, que la información, pues se pierda. ¿Ok? Y del otro lado vamos a tener lo conocido como la 7-metilguanosina. ¿Qué es esto? Me estaban diciendo, ¿qué es la 7-metilguanosina? Ay, por cierto, la poli-A puede tener hasta 200 a las 200 adeninas. Esta será como la llave, como el carnet a la hora de que llegue al ribosoma y empiece la traducción. Pero no nos adelantemos, ¿ok? Sigamos todavía en la transcripción. En los procariontes tenemos el DNA y tenemos el sDNA. Si se dan cuenta, tiene tanto las partes de los genes como la parte que los no. Y ya cuando se traduce, pues tenemos 3 proteínas. Así de sencillo, aquí no se unen ni nada.
Ahora sí podemos ya ver pues la lista. En este caso tenemos 4 etapas. La iniciación, que se activa por factores de transcripción, otra vez los factores de transcripción, en los centros promotores, TFIB, TFID y TPP. Es decir, en el momento que detectan eso, van a empezar. Y así van a empezar, pero en el sitio de inicio. El sitio de inicio es la caja TATA. Timina, adenina, timina, adenina. Cuando detectan esa secuencia, empiezan. De ahí es el inicio. Y ahí es donde la RNA polimerasa detecta justamente eso. Hay una separación de cadenas, de nuevo la horquilla, lo que vimos, y la lectura de la cadena molde, ¿no? T5 que pasa 5Ts. En la elongación, la RNA polimerasa 2 va a leer, ya sabemos, T5 y escriben 5Ts, copiando solo una cadena. En este caso vamos a trabajar con los ribonucleótidos, lo que les dije anteriormente. En este caso tenemos, ya sabemos, el ATP, CTP, GTP, UTP. Es decir, en lugar de tener, ¿cómo se llama? La timina, si se dan cuenta, no está la timina aquí. Aquí no está la T. Tenemos adenina, guanina, citosina, uracilo. Y aquí un truquito. Todas las adeninas, cuando pasan a RNA, se vuelven uracilo. Y todas las timinas se vuelven A. ¿Okay? A la hora de pasar al RNA, la adenina se vuelve uracilo y la timina se vuelve adenina. ¿Ok? A quedarnos la cabeza. Y por último, tenemos el crecimiento unidireccional y continuo. Es decir, lo contrario a lo que pasaba con el RNA, el ADN. Y por último tenemos la finalización. La secuencia de consenso, es decir, la etapa final es la TTAT, que es un palíndromo, se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Timina, timina, adenina, timina, timina, lee eso, se desactiva. Y ya por fin se añade el 7-metilguanosina y la cola polía de 200 años. Se forma el transcrito primario o el RNA inmaduro. ¿Por qué? Porque ya vamos con la maduración, o también conocida como splicing, donde se quitan los intrones y se dejan los extrones. Y ya con ello podemos pasar a lo que es la traducción. En la traducción vamos a ver que hay una maquinaria compleja donde se integra el RNA, mensajero, el ribosómico, pero también tenemos uno nuevo, el RNA-T o transferencial. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, también tenemos la peptidil sintetasa. La peptidil sintetasa es la más importante, en el ribosoma es un conjunto de proteínas. Pero lo importante aquí es la peptidil sintetasa, que como su nombre dice, pues sintetiza péptidos. ¿Ok? En este caso vamos a requerir el auxilio del código genético, las 64 combinaciones. ¿Ok? Aunque las más importantes para acordarnos es tanto la del inicio como la del final. La del inicio es AUG, así como la lema del digamos, del CSGO. AUG. Que es la de inicio y va a transcribir, y la proteína que va a sintetizar es la metionina. ¿Ok? O simplificado solamente MET. Ahora, hay otros que son los que dicen detente, que son el UAA, el UAG y el UGA. Estos no van a pasar ningún aminoácido, solamente van a decir detente y ahí se para. Hay que acordarnos de esos 4, ¿ok? El AUG del inicio y el UAA, UAG y el UGA del final. Entonces podemos dar un repaso a todo lo que hemos visto. Aquí tenemos la complementaria y aquí tenemos la molde. En la molde transcribe a mensajero, que tiene, digamos, estos 3 codones. Sin embargo, aquí entra un nuevo concepto, el anticodón. ¿Se acuerdan cómo nosotros transcribimos de complementaria de molde o de molde a RNA, que usamos lo contrario? Pues aquí pasa lo mismo entre anticodón y codón. ¿Se dan cuenta? La adenina pasa a uracilo, el uracilo pasa a adenina, la guanina pasa a citosina, y la guanina, citosina, citosina, adenina, uracilo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es importante. El RNA transferencial tiene una forma interesante. Aquí hay un montón de cosas que no voy a mencionar, pero que lo que me importa aquí es esto y esto. Aquí tienen un anticodón. Lo contrario porque al momento que detectan a su pareja, este aminoácido será liberado, saldrá del transferencial y se unirá a los demás, como pasa aquí. Si se dan cuenta, detecta que son similares, que son su pareja, que son su ideal, y van a liberar el aminoácido. Por eso es que existen los anticodones. Son justamente la llave final para poder traducirlo a proteína. ¿Ok? Y ya.
Para empezar, el ribosoma reconoce el 7-metilguanosina. Es decir, el ribosoma cuando detecta esa sustancia, automáticamente va a empezar toda su maquinaria. Ahora, cuando termina de formarse la proteína, falta un último paso. Para que pueda ser activada, se debe fosforizar. ¿Ok? Y ya con eso completaríamos todo. Ahora vamos a verlo con las 3 etapas. ¿Ok? Las 3 etapas son parecido a lo que ya hemos visto. Inicio, enlogación y finalización. En la iniciación, tenemos enzimas de traducción los factores de iniciación. La ribosoma tiene 2 unidades, ¿ok? Y se va a reconocer justamente la 7-metilguanosina y se ancla a la P, o la peptidilsintetasa, ¿ok? Y el sitio de inicio es el codón AUG-metionina, que ya lo sabemos. En la enlogación, lectura y crecimiento del polipéptido y la lectura de codones acoplado a anticodón, que es el SNAT. Los ADNT se unen al crecimiento EPA, el crecimiento de cadenas. ¿Ok? Esto es importante, se unen al sitio EPA. Y bueno, ya acarrean a los aminoácidos. Y por último, finalización. ¿Cuáles son? El UA, el UAG y el UGA. Factores de liberación, se libera la peptidilsintetasa. Se separa la maquinaria del ribosoma, todo lo que les mencioné anteriormente. Se fosforila la proteína y si se necesita debe ser modificada. Pero eso ya es otra parte. Y hasta ahí sería todo lo que tiene que ver con regulación genética. Bueno, expresión genética o código, no sé, dogma, como le quieran decir. Ahora vamos a adentrarnos en los 2 últimos temas, conocidas como la comunicación celular. ¿Ok? En la comunicación celular, como su nombre lo dice, hay una comunicación de células, ¿no? En este caso, todo tiene que ver con los receptores de membrana. Todo lo que hicimos, gluco y lipoproteínas, que conocidos como receptores de membrana. ¿Ok? Ejemplo es los macrófagos, que cuando en sus receptores detectan algo que no es propio del organismo, van a empezar a buscarlo como locos. En este caso serían todos los antígenos. ¿Y cómo podemos ver pues bueno, todo este procedimiento, todo este diagrama? Pues tenemos un emisor, ¿ok? Dejémoslo así, un emisor. Este emisor va a emitir un mensaje, un ligando. Este ligando puede ser primario, es decir, es externo, o puede ser secundario, interno, relacionado con los genes. ¿Se dan cuenta? Es parecido al endocrino, porque justamente el endocrino es un tipo de comunicación celular. Y la comunicación celular se define como la capacidad que poseen todas las células de generar y recibir información que viene de su medio. ¿Ok? Y aquí vamos a ver una diferencia entre receptor y efector. El receptor se encuentra en el espacio extracelular, mientras que el efector se encuentra en el espacio intracelular. Aunque también el extracelular se le conoce como inter. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahorita vamos a ver el porqué. Empecemos con cada uno de los conceptos que tienen que ver también con la serie de pasos. Tenemos el receptor. Es una macromolécula que tiene una afinidad ligando que se produce en el organismo y genera una respuesta. El mensajero químico o primero es una molécula sintetizada en alguna parte del organismo que se adhiere a un receptor específico en la célula para modelar una función. En este caso, ¿qué podemos tener? Podemos tener hormonas, que está aquí escrito aquí, pero no se ve. Los mensajeros primarios pueden ser hormonas, neurotransmisores, drogas, péptidos, lípidos e iones. Y esto, cuando se conecta el receptor y el ligando con el receptor, hay una transducción de la señal. ¿Qué es? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, se va a enviar una señal, un mecanismo que permite transferir la información de lo externo al sistema interno, que en este caso es el efector. Aquí tenemos el ejemplo de todo lo que sería la proteína G, pero creo que sea más fácil verlo más adelante. El efector, aunque bueno, puedo mencionar las partes, el receptor en este caso sería la CPCR, y la proteína G, la transducción de la señal, y el efector es en este caso la adenilato ciclasa. El segundo mensajero sería el AMP cíclico. ¿Y qué es el segundo mensajero? Cuando este mensaje llega al efector, el efector ahora sí enviará un mensaje a la parte interna del cuerpo, digamos, hasta lo que es el núcleo de los genes, con segundos mensajeros, que son moléculas de señalamiento que van al núcleo y se alteran, son respuesta del efector. En este caso podemos tener varios mensajeros, puede haber unos mensajeros que activen otros segundos mensajeros.
Sí, es todo un sistema, digamos, de cartas y de mensajes. Todo un sistema complejo. De segundos mensajeros podemos tener el AMP cíclico, podemos tener los iones calcios, el IPT es el inositol fosfato, ¿se acuerdan de ese en los primeros ejemplos de lo de regulación endocrina? Y pues algunos lípidos como son la glicerol, ¿ok? Ahora, existen dos tipos de comunicación. Puede ser la inter o extra, donde hay una célula que emite una señal, exocitosis, emite, y esto se va a través de difusión y pasa a una molécula señal mensajero. Esta llega a la célula diana o blanca, donde está inducida, llegará a un gen y la empezando a todo lo que les dije. Este tipo de ligandos pueden ser proteínas y aminoácidos, hormonas, neurotransmisores y feromonas. Pero en el caso de que sea intra, ¿ok? Donde en este caso lo que va a pasar en la diferencia entre intra y extra es que en el extra hay un receptor de membrana. Sin embargo, en el extra no hay receptor de membrana, sino que se van difundiendo por el propio organismo. Entonces el receptor está adentro, ¿ok? Este tipo de situaciones lo que nosotros tenemos son pequeños péptidos esteroides derivados de ácidos grasos y algunos gases como el etileno y el ácido nítrico. En este caso tenemos una proteína transportadora y se va directamente al núcleo, no hay receptor de membrana. Ahora, con toda esta información vamos a utilizarla con un ejemplo con la proteína G. ¿Por qué con la proteína G? Hay un chingo de receptores. ¿Por qué específicamente en esta? Porque mínimo aproximadamente el 30% de todos los receptores de membrana tienen que están relacionados con la proteína G. Y en la farmacéutica es muy importante. ¿Ok? Por eso vamos a ver ese ejemplo. ¿Ok? El efecto de la proteína G es el CPCR. ¿Ok? Hay 1000 receptores de genes. ¿Ok? Vamos a ver qué va pasando. Tenemos esta estructura básica. Tenemos aquí el CPCS, que también se le conoce como, bueno, que tiene como 7 partes. Ok, esta aquí está. También tenemos la proteína G que se compone, es un trímero, porque tiene una parte alfa y una parte gamma unidas a través de, pues bueno, glucolípidos a la membrana. Una parte beta, que al inicio, si no hay nada, está unido a un guanosin difosfato, GDP. Y un efector, que en este caso es la anelhidrato ciclasa. ¿Qué va a pasar? Imagínense que llega un ligando cualquiera. ¿Ok? En ese momento, la CPC va a tener un cambio de conformación. Este COH que está aquí se va a secar y se va a unir a la parte alfa. Es decir, lo que va a pasar es que el alfa se va a separar de gamma y beta. ¿Ok? Una beta, según subunidad alfa es intercambiada. ¿Y qué va a pasar? Al momento, esta subunidad alfa va a intercambiar el GDP por GTP, guanosin trifosfato. En este momento significa que ya está activada. Y ya se puede separar. La proteína G se actúa, pasa el efector. Pero además, la proteína alfa, además está unida al COH, se va a unir al efector, en este caso la adenilato ciclasa. Al unirse esta proteína también se transforma. Al transformarse, van a emitir un mensaje, un segundo mensajero. En este caso puede ser el AMP cíclico. En ese momento, al unirse, de nuevo el GTP se va a hidrolizar a GDP, significa que ya se va a desactivar. La adenilato ciclasa va a tomar un ATP y lo va a transformar en AMP cíclico. Es decir, en el momento que ya se desactiva la adenilato ciclasa va a convertir un AMP cíclico. Alfa, pues de nuevo, se va a unir a gamma y beta y van a formar un tímero. Y ya, eso es todo el proceso. Y el AMP cíclico va a llegar a una parte del gen y va a empezar todo lo que les enseñé. ¿Por qué es tan importante? Ya les dije algunas partes de la proteína G, pero no todas. Vamos a ver algunos ejemplos. Está relacionado con la quimiotaxis, es decir, las sustancias que traen células, como el macrófago, lo que les dije justamente. También está relacionado con la secreción, digamos las glándulas salivares. La angiogénesis, que es formar vasos sanguíneos a partir de existentes. Cuando nos hacemos una cortada de algo, es separar eso y volver a formar un vaso sanguíneo. También se presenta mucho en los tumores, en la percepción de la luz, en los conos y bastones de los ojos, en el olor y el sabor, en el epitelio olfatorio y las papilas gustativas. También con neurotransmisores y glándulas en general. Aquí vemos un ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo del músculo liso y de la glándula salival? Vamos ahora sí completarlo con todo lo que acabamos de ver ahorita. La acetilcolina llega al receptor CPCR. CPCR va a la proteína G. La proteína G va a la hilatociclasa. Ya tenemos el receptor,
ya tenemos el primer mensajero, que es la acetilcolina, que es un tipo de neurotransmisor o hormona, dependiendo del caso. Llegamos al receptor, llegamos a la transducción de la señal, que es la proteína G, llegamos al segundo mensajero, que este caso es llegamos al efector, perdón, que es la dilatociclasa. Tenemos el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar el gen M3 y ya el gen M3 puede ser todo lo que se le haga. Vamos a ver el ejemplo de la contracción. El gen M3 va ahora sí transcribirse y va a traducirse a otra proteína u otra sustancia, que en este caso es el inositol fosfato 3. El inositol fosfato 3 va a activar el calcio y por fin el calcio va a generar una situación de contracción o de exocitosis. ¿Ok? Otro ejemplo es con la epinefrina. Y aquí vamos a ver por qué les dije anteriormente que la respuesta depende de la célula. La epinefrina puede llegar al corazón, a los vasos y al hígado. Y en todos ellos, a pesar de que se llega al mismo proceso de el CPCS, el ligando, el CPCS, que es ¿cómo se llama? El receptor, luego tenemos la traducción del señal a la proteína G, el efector, que es la transmisión citasa, segundo mensajero. A pesar de que es el mismo proceso, la respuesta va a ser distinta. En el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca. En los vasos sanguíneos va a generar vasodilatación. Y en el hígado va a producir glucogenólisis. También tenemos otros casos, por ejemplo, también puede ser con los factores de transcripción de la insulina. Muchos casos. Ahora, vamos a pasar ya, por fin, con lo último. El desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario empieza en un momento, en la fecundación, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, ¿ok? Y aquí hay algo importante, no es el primer esperma que llega. Aquí también hay, ¿cómo se llama? Receptores de membrana. Si el óvulo no detecta el esperma o no acepta los receptores de membrana, no conjugan, no lo va a aceptar. Hasta que acepte uno que conjugue bien con sus receptores, va a permitir que entre y se fecunde. ¿Ok? Entonces, no fueron los primeros en llegar. ¿Ok? No crean que hayan ganado una carrera en su vida. No es así. Simplemente tuvieron la suerte de tener el receptor de membrana adecuado. Bueno, de activar el receptor de membrana. El óvulo se fecunda. Va a empezar algo conocido como la primera etapa, la segmentación, que va a ser del cigoto a la mórula y de ahí a la blástula. Vamos por partes. Esta célula fecundada se va a ir dividiendo en varias divisiones, hasta tener 4 o 5 divisiones y 32 blastómeros. Cada uno de estos blastómeros es una 32ª parte de la célula original, y no van a crecer por el momento. Y ya cuando llegamos aquí se le conoce como mórula. ¿Ok? Que por el momento estos 32 blastómeros, ¿ok?, son totipotenciales, ¿ok? Por el momento son totipotenciales. Existen dos tipos de célula madre, la toti y la pluri, muy parecidos, porque ambos se pueden diferenciar en todos los tipos de células habidas y por haber. Pero la diferencia es que las totipotenciales por sí mismas pueden producir todo un organismo completo. Si yo agarro la mórula, la parto a la mitad, voy a tener 2 gemelos. ¿Ok? Y también pueden producir unos tipos de tejidos que son los tejidos, digamos, de la placenta. Las pluripotenciales no pueden ni producir placenta, ni al dividirse pueden formar un organismo por sí mismo. Es la diferencia general. ¿Ok? Ahora de la mórula pasamos a la blástula. La blástula es cuando se empiezan ya a organizar estas células. Bueno, y vamos a tener dos tipos de espacios. El espacio interior se le conoce como blastocele, donde solamente hay de 8 a 10 células conocidas como embrioblastos. Ya no son blastómeros, ya son embrioblastos. Estos de 8 a 10 van a producir lo que es el embrión. Y lo que está alrededor se le conoce como trofoblasto. Que todas estas células, que mínimo son 20, si se ponen a pensar, van a formar lo que es la placenta y el corio. El corio no es como la membrana que rodea la placenta y donde están los vasos sanguíneos y todo eso. Ok, entonces esa es nuestra primera etapa, segmentación. Ya tenemos fecundación, cigoto, mórula y blástula. Ok, ahora vamos con la gastrulación. Sí, nombres muy parecidos. En la gástula es cuando ya se empiezan a formar 3 capas. Ya son pluripotenciales. ¿Ok? Las capas gastrulares o gementales o sementales primigenias o geminales. Una forma de decir. Las 3 capas de afuera de dentro son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Este espacio de aquí se le conoce como blastóporo,
Y esto de aquí es el aikénteron, el espacio de aquí. Esto van a formar el aikénteron, va a formar el ano. Es decir, esta parte interna es el tubo digestivo. Es decir, lo primero que se está formando ya es el tubo digestivo. Y la primera parte del tubo digestivo es el ano. Ya de ahí se va a ir cesando hasta llegar a la boca. ¿Ok? Ahora, cada una de estas partes va a formar distintos tejidos. El ectodermo, ecto significa afuera, va a formar todo lo que es el sistema nervioso, es decir, el tubo neuronal, y todo lo que es la piel. La piel, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, algunas cosas subcutáneas, el esmalte de las uñas, el líquido amniótico, la retina, entre otros. El mesodermo va a formar lo que es todos los tejidos internos, pero tejidos en el sentido de estructuras, porque va a formar todo lo que es el cartílago, las articulaciones, el sistema musculoesquelético, la dermis, y también el sistema sanguíneo y algunos los urogenitales, es decir, lo que está fuera, digamos, del retoperitoneo, del peritoneo. El endodermo va a generar, digamos, dentro de lo que cabe, el sistema respiratorio, el digestivo, y el digestivo lo que es la parte del peritoneo. ¿Ok? Que es justamente lo que ya vimos en Morfo, lo que tiene esa capa. Si me entiendes, justamente todos los que son los espacios, los tubos. El tubo respiratorio, pues todos los pulmones, y el tubo digestivo. También va a formar lo que es la vejiga y el saco vitelino, que es donde es la oxigenación. Cada una de estas capas son especializadas, por lo tanto, si yo muevo una célula del ectodermo al endodermo, no se va a ver también una célula del endodermo. Va a producir, no sé qué cosa vaya a producir ahí adentro, tal vez algo de piel o algún nervio que no debía estar ahí. Si pongo algo del mesodermo en el ectodermo, no sé, de la nada aparece un hueso encima de la piel. ¿Ok? Si yo llego a fragmentar esto de aquí, no se va a producir dos personas. Por ejemplo, puede ser que se produzca una persona con 3 brazos o 3 piernas o con 2 cabezas. Hay otro dato curioso. La diferencia entre gemelos y mellizos es que los gemelos tienen que ver con que durante la división se separaron y se formaron 2 mórulas. ¿Ok? Entonces tienen el mismo código genético. Y los mellizos es cuando se fecundaron 2 óvulos a la vez. Es decir, cada uno tiene su módula, su propia módula, y cada uno tiene su propio código genético, porque el esperma de uno, el esperma que produció uno y que produció el otro son distintos. Por lo tanto, las de combinación genética es distinta. Esa es la diferencia entre gemelo y mellizo, o trillizos, o cuatillizos. Tiene que ver con la cantidad de óvulos fecundados. ¿Ok? Es la organogénesis, que ya es la diferenciación celular a través de la comunicación celular. La diferenciación implica el flujo de información genética, determina la especialización o el modelo de especialización genética, constituye los mecanismos de embriogénesis, es decir, cuando ya pasamos lo que es el embrión y las demás etapas del desarrollo embrionario, y explica la autoorganización de las células. Es decir, resumen todo lo que hemos visto, la diferenciación celular, la activación y la inhibición de genes. Si se dan cuenta, todo tiene que ver con eso. Activa e inhibir genes. Así de más. Pasamos de una célula indiferenciada a un tipo de célula pluripotencial a células ya especializadas. Y esto da lo que son los fenotipos. Cada célula, debido a esta activación o inhibición de genes, van a formar distintos fenotipos. Mínimo en los adultos hay más de 200 fenotipos. Imagínense la cantidad diversa de células que tenemos. Tenemos células blancas, tenemos células rojas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, neuronas, astrocitos, no sé qué más, miocitos, todo ese tipo de células. Y cada una son específicas, cada una son distintas entre sí mismas. Y pues bueno, eso sería todo el tema de del periodo 3 de biología. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima.